Hola amigos de las redes sociales, nuevamente tenemos la oportunidad de compartir, de coincidir y en esta ocasión tengo el honor, lo voy a decir así, honor de platicar con el secretario de Hacienda del Estado, Javier Jiménez Jiménez. Y es un honor porque nos costó la entrevista, secretario. Mucho gusto. No, hombre, como no digas eso, mi querido Ciro. Nos costó porque entiendo que la agenda es muy apretada y eso, antes ya lo saludé, me quisiera llevar a una entrevista, a una pregunta directa. ¿Cómo es la vida de un secretario de Hacienda? ¿Es 24 por 24, los 365 días del año? ¿Cómo es, secretario? Pues mira, Ciro, primero que nada agradecerte y agradecerte el espacio. Siempre ha sido y lo he pensado así, cuando te dan la oportunidad de dar a conocer quién eres, qué haces en esta parte institucional y en esa pregunta específica que me refieres, es tenso todos los días, la atención a todo lo que da. Desde luego, cuando estás en este ámbito, pero también te vas preparando. Claro. A través del tiempo. Sí. A través de los años. Desde luego te voy a engañar si te digo que cuando tenía yo 6 años yo sabía que iba a ser secretario de Hacienda, digo. Me refiero a que te vas preparando porque la formación de técnica presupuestal, contable, la vas visualizando inclusive a través de las aulas, cuando vas tomando la preparación académica y simplemente las tareas de escuela, amanecía uno haciendo cálculos, llenado de formatos. Déjeme hacer ahí una pausa. Sí. Estábamos platicando en la previa a la entrevista que usted estudió en Tuxtla Gutiérrez y estudió en la anterior Escuela de Técnicos en Contabilidad y Administración, que me tocó estudiar ahí casualmente. Mira. Casualmente. Y le decía, ¿se acuerda de las hojas verdes, aquellas que habían a mano, que se hacían a mano? Sí. ¿Qué eran? Eran las hojas tabuladores o tabulares. Que le llamaban. Que ahora se sustituyó por el Excel, ¿verdad? Sí, porque se modernizó. Acuérdate que llegó la tecnología. Antes todo era manual. ¿Qué se hacía ahí, secretario? Imagínate, ¿usted es contador? Imagínate que todo era manual y en la materia técnica, cuando hablas de una balanza de comprobación, por ejemplo, todos los cargos y abonos, o debe ya haber, al hacer la suma, le llamamos sumatoria, debe de coincidir los activos con el pasivo y capital, debe ser exactamente igual. Claro. Los centavos igual. Entonces, imagínense. Y como no había computadora, si fallaba, le hacía uno bolita al papel y había que y otra vez empezar de nuevo. Porque habían maestros, yo me acuerdo, que te hacían que lo echaras a tinta. Sí, claro. O sea, a propósito, para que te concentraras y no cometieras el error, pero ya te imaginabas en un examen, ¿no? Pero, por eso... Esa es parte de la formación de la que usted habla, de la preparación. Sí, por eso, a eso iba. Por eso, cuando me haces la primera pregunta de cuál es el comportamiento de un secretario de Hacienda, es que te vas preparando. Y entonces, desde luego, el estrés, la tensión y todo lo que implica. Pero como ya traes una formación, vas equilibrando. Y además también saber tomar las mejores decisiones. Y hay temas fundamentales en el Estado, y sobre todo cuando recibes a un Estado con un quebranto financiero presupuestal. Claro. Eso ha sido de los retos más difíciles de mi vida.
de mi vida profesional. Pero cuando también hay que decirlo, que cuando hay la confianza y el respaldo de un gran gobernador como Rutilio Escandón Cadenas, eso también lo reconozco y sobre todo veo que como profesionalmente hablando te dejan actuar. Te dan la confianza. Y no es de improvisaciones y no son decisiones sin argumentos, no, son opiniones que la toman en cuenta y por eso es lo que estamos haciendo en general. Secretario, estaba armando mi batería de preguntas y estaba pensando para más adelante esta parte, pero ya que lo dice, el sello de este gobierno ha sido orden y disciplina financiera. ¿Cómo se logra eso? ¿O qué significa para el común de la gente estas dos palabras, estas dos ideas, orden y disciplina financiera? Primero, orden. Cuando hablamos de orden, te debo decir de una forma que no es solo el que ya estés en la institución, sino es una formación desde casa, desde las mismas aulas. Y te pongo un ejemplo, yo he sido muy cuidadoso en la puntualidad y que los tiempos de ejecución de las tareas tiene que ser, si se acordó en un horario, es que debe ser en ese horario. Y todo eso que ya traigo de escuela, natural, porque fue mi comportamiento, orden, me voy a transportar inclusive a mi cuarto donde yo dormía, que muy sencillo si tú quieres, porque es otra historia. ¿Usted creció aquí en Tuxtla? En Tuxtla. Okay. ¿En qué colonia, en qué barrio? En el barrio La Pimienta. Ok, por acá. Sí, y ahí te puedo decir que tenía yo mis libros, pero ordenaditos. Y que los accesorios que tuvieras, pero en su lugar. Y eso era lo que siempre he sido así, que las cosas deben estar en su lugar. Y si alguien, como todo contador. Y si alguien, es una formación. Y si alguien los toca por alguna razón, está bien, pero que lo deje en su lugar. Claro. Imagínate cuál es mi vida cotidiana. Sí, sí. Pues todo eso, llevarlos a un ambiente institucional, administrativo, laboral. Yo me acuerdo de un profesor que nos decía que la contabilidad son como cajoncitos, uh-huh, y que cada cajoncito tiene una función. ¿Sí? Lo quiero transportar a la Secretaría de Hacienda. ¿Funciona así la Secretaría de Hacienda? Cajoncitos con ciertas funciones de cada uno y ordenados, obviamente. Sí. Haz de cuenta, internamente empezamos con sesiones, reuniones de que había que establecer horarios, y ya luego al exterior permanentemente, cuando empieza el tema de un poquito antes de la pandemia, por algo vienen las cosas, digo, no es lo deseable, pero empezamos a potencializar la tecnología. Y desde ese entonces, mensualmente convocamos a reunión con todos los administradores y administradoras de todos los organismos públicos, los 66 organismos públicos, llámese del Congreso local, Poder Judicial y el Ejecutivo. Entonces, siempre haciendo el llamado. Y desde luego, un poco más aislado, trimestralmente, por citar una fecha, con los municipios, con los tesoreros. Entonces, esa continuidad ha permitido que se dan cuenta que el principio de orden es la comunicación y el seguimiento.
Claro. Y entonces ahí está la explicación del orden, por un lado. Y la disciplina financiera, es que meticulosamente se vayan cumpliendo los informes, los reportes. En materia contable financiera, pues hay normas contables, normas de auditoría. Entonces, justamente la Secretaría de Hacienda es un organismo público, una dependencia centralizada, en donde su estructura como tal es normativo. Nosotros regulamos a todos los organismos públicos del Estado. Y regular es desde luego el presupuesto público, todo el tema del personal, claro, laboral, recae en la Secretaría. Y por darte un dato en el tema de recursos humanos, que es toda la plantilla laboral. Desde que iniciamos, empezamos a hacer una revisión de todos los expedientes y de acuerdo a su perfil profesional, los empezamos a reubicar. Fuimos un poco muy cuidadosos, y lo digo muy respetuosamente, con el personal de base, el personal basificado. Cuando hay un buen diálogo y hay un buen ánimo del deseo de que se organicen las cosas, se avanza. Y en el caso del personal de confianza, sí fuimos un poco más estrictos. Y ahí estarás de acuerdo que cuando iniciamos la administración, pues una buena parte de personal pues se fue sustituyendo. Todos los que fueron llegando. La primera regla, si es abogado, al área jurídica. Si es ingeniero, al área de infraestructura de obra pública. Si es el perfil que fuera, ubicarlo donde tendría que ser. Zapatero a su zapato, el clásico dicho. Y eso es parte de orden y disciplina. Por eso al profesionista lo reivindicas, lo dignificas con su, pues para eso se prepararon. Imagínate que fuera un abogado, que estuviera un abogado y sacando copias. Sí, claro. No, pues no. Además que no le da la oportunidad que este profesionista, ella o él, para eso se prepararon. Y entonces yo he tomado siempre dentro de mis principios eso justamente, ser muy respetuoso y que se desempeñen, que se dediquen, que den al máximo su esfuerzo, que trabajen con mucha dedicación. Y eso es lo que ha representado. Por eso hemos transformado y hemos hecho un esquema de una intervención o participación de los colaboradores, de todo el personal o todo lo que es recursos humanos, no solo de la Secretaría de Hacienda, de todos los organismos públicos. Entonces cuando y además manejas mucho respeto, te ganas el respeto, y eso es justamente, ese es otro tema también, que cada vez que transmites y hay que hacer alguna adecuación o hay que dar a conocer algún esquema necesario, entonces todos te escuchan, porque saben que en casa también estamos haciendo lo mismo. Secretario, estamos en el 5º año de este gobierno. Si tuviera que enumerarme los aciertos y cuáles han sido los momentos más complicados que han tenido, o desde la perspectiva de la Secretaría de Hacienda. Mira, si hablamos de aciertos, contener la deuda pública, que no solo no hemos prestado, no hemos generado más deuda, sino hemos pagado la deuda.
haber implementado una plataforma electrónica para recontrolar, ordenar que todos los organismos públicos, cada vez que comprometen el recurso público, lo ejerzan en tiempo y forma, y con ello evitar los subejercicios. Eso es, vaya, es más, esta plataforma electrónica, ya me informaron ayer justamente que ya se subió, ya la van a publicar, porque la subo al Congreso, para incorporarlo en la ley de planeación. Si hablamos de otro acierto, pues en general todos los compromisos fiscales, laborales que hemos venido pagando, que se han venido resolviendo. Se decía que le heredaron a este gobierno una tremenda deuda. ¿Ya no debe nada a este gobierno? ¿Ya se pagó todo lo que había rezagado? No. Y también eso hay que decirlo y ser muy responsables. Hemos pagado mucha deuda, pero todavía sigue habiendo deudas, porque ahí es donde ya viene una estrategia, pero además de estrategia, disponibilidad presupuestaria. Sí, el gobierno no podría agarrar y decir, el secretario de Hacienda decir, agarro esto y pago todo. Imagínate, es como quisiéramos hacer, como hay que pagarlo todo, ya no se le va a transferir a los municipios. Porque deja descubierto otra parte. El presupuesto público, además el presupuesto público de un año, por una obligación normativa, se tiene que ejercer en ese año, para los 125 municipios, para los 60 y tantos organismos públicos. Hablar del Congreso del Estado, Poder Judicial y del Ejecutivo. No puedes tomar el recurso y pagar. Sería, inclusive, eso es indisciplina normativa. Claro. No, tiene que ser cuidadoso con la norma. Sería ir contra la ley también. Sería además, meterse en un problema legal. Exacto. Pero ¿por qué hemos cumplido y porque en cada año justamente hacemos el apartado presupuestalmente hablando para pagar la deuda y el capital? Eso sí, porque hemos apartado un poquito más de lo que normalmente era, porque hemos hecho ahorros, economías presupuestales. Por eso nos ha permitido pagar un poco más de lo que se debía. Ya. Pero no solo eso. Hemos pagado otros compromisos. Les pongo el ejemplo del impuesto sobre la renta de todos los organismos. A la fecha hemos pagado alrededor de, fíjate, como salida de dinero, y ahí viene un tema muy interesante. Lo platico mucho este tema porque el Estado ha desembolsado 13,000 millones de pesos. 13,000 millones de pesos. ¿De impuesto de la renta, sobre la renta? De impuesto sobre la renta. Que no se había pagado. Era deuda. Okay. Deuda de 2 sexenios para acá. Eso a veces la gente no lo entiende. El gobierno es gobierno, pero paga impuestos. Pues tienen que pagar impuestos porque todos los trabajadores que son alrededor de 100,000 trabajadores, todos los trabajadores, pues les retienen sus impuestos. Claro. Les retiene el Estado. Sí. Y el Estado, tiene que pagar al SAT. A la Federación. A la Federación, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es el SAT. Todo eso que se retenía en el pasado. No lo pagaban. No lo pagaban. Ahora sí que ¿dónde quedó la bolita? Pero en fin, todo eso que no se pagó, nosotros estuvimos haciendo ahorros, y hemos llegado a la cifra de 13,000 millones de pesos. Pero aquí viene un ejercicio que la propia ley, la ley de ingreso a la Federación te permite, y tienes un retorno. De los 13,000 nos han retornado 9,000. Por haber cumplido. Por haber hecho un proceso, desde luego pagar, como era ya fuera de tiempo, la misma ley te dice, bueno, como ya me estás pagando, te puedo retornar. Ya. Es un tema
de seguimiento, de ponerse a trabajar con el equipo de trabajo. La misma ley lo permite. Claro. Pero entonces al Estado solo le ha costado 4,000 millones reales. Entonces te digo, hay muchas bondades. Eso es hablar, secretario, está hablando del impuesto sobre la renta. Se han pagado 13,000 millones que se debían. En general, ¿de cuánto era la deuda que le heredaron a este gobierno? Porque hay muchos mitos alrededor de que eran 20,000 millones de deuda, que aparte los pasivos a proveedores, que era otro. ¿De cuánto es realmente? Es un tema muy complejo, pero si me apuras, entre deudas bancarias, deuda bursatilizada, deuda fiscal, deuda magisterial, deuda laudos, deuda juicios mercantiles que están en algunos en proceso, me voy a aventurar a dar una cifra. Ahorita voy a hacer un recuento así a grandes rasgos. Deme la nota de 8, como decimos los periodistas. Vamos a hacer más o menos un recuento. Estaremos hablando tal vez unos 60,000, 70,000 millones de pesos. 70,000 millones. La que se reconoce es una, ¿sí? Y todas las que vayan no se reconocen deuda, pero son compromisos. Estamos hablando de que es más de la mitad del presupuesto de un año. Un poquito más de la mitad. Sí. Algunas están en proceso. Sí, claro. Algunas no se están, como el caso de la deuda en cuenta pública, de lo que hablamos. Y también el caso de los laudos están en proceso. Juicios mercantiles. Los proveedores a los que les debían no es directamente el Tú dices que te debo y te pago de inmediatamente. Hay todo un procedimiento también. Sí, y son demandas a través de juzgados federales. Confirmar si la deuda es real. Se revisa, sí, realmente, si existió entrega, si es un caso de salud o un caso de obra pública, en fin, de los diferentes conceptos, ¿no? Claro. Pero todo lo que, imagínate todo lo que ha implicado, por eso vamos a llamarlo así, el arte de saber tomar las adecuadas decisiones. Claro. Me dicen algunos, oye, yo no dormiría con toda esta presión. Le digo, pues sí. ¿Y duerme usted bien? Duermo bien. ¿Desde el principio o sí le costó dormir al principio? El 2019 estuvo muy complicado. ¿Sí? Lo tengo que confesar. Porque fue el primer año álgido. Mucha tensión. ¿Cuántas horas dormía No, déjate de eso. Dormía? No dormía yo a veces. ¿De verdad? Me ganaba el insomnio. Me daba insomnio. Y estaba pensando en los números. Sí, o sea, ¿cómo resolver? Porque haz de cuenta, cuando hay, y lo tengo que decir, cuando hay un abandono de tantos años, sí, entonces, y se muestra voluntad de la nueva administración de querer, de escucharlos, escucharlas, la apertura, la atención. Entonces se va creando una expectativa de que, y todo el mundo quiere que ya se resuelvan las cosas de manera inmediata. Entonces, sí, los escuchamos y lo que se tenga que atender se va a atender. Y lo que no, también les decíamos con mucha claridad. Pues hay temas que no es así tan inmediato, porque se tienen que hacer los filtros para corroborar. Porque también surgieron muchos casos, no, es que me deben 10 millones de pesos y ni siquiera tenía contrato, ni siquiera tenía... Claro, un gobierno no puede reconocer toda la deuda y pagar de inmediato. No. Hay que demostrarlo, ¿no? Por eso quien contrata quien es proveedor ante el gobierno tiene que ser cuidadoso con tener toda la documentación. Sí. Por si algún día hay que ir a reclamar, tengo los elementos. Sí, claro, o sea, hay cosas ahí muy necesarias, no es nada más de pagar por pagar. Secretario, ¿en algún momento quiso tirar la toalla? No, pero sí fue muy intenso. No porque hay un compromiso, te adhieres ya a un compromiso profesional. Solo
podía suceder, pues quien te da la confianza Te la quita. y el respaldo, rompiendo con ello, te dijera. Pero cuando tienes muy claro, porque sobre todo también es importante decirle a la amable audiencia, en este tema del manejo de recursos públicos, en los temas normativos, hay una etapa de comprobación y de resultados. No, aquí no es de improvisación, y le voy a decir por qué. Porque todo el sexenio pasado tuve también la fortuna de compartir y coincidir con nuestro gobernador Rutilio Escandón Cadenas Sí, claro. en el Poder Judicial. Si usted viene trabajando con el gobernador, ahora gobernador, desde Ahora un gobernador. sexenio atrás, o más. Más, un sexenio atrás en el Poder Judicial, como Ok. oficial mayor. Pero eso fue el sexenio pasado. Pero vengo trabajando y colaborando con él desde los ámbitos políticos y coincidencias O de sea, más de 20 y tantos años. Conoce a la perfección cómo piensa el Sé quién gobernador. sé quién es. Y si alguien piensa, si alguien sabe cómo es él, es tu servidor. Sé hasta su estado de ánimo. Además de ser funcionario, ¿son amigos? Somos amigos. ¿Sabe que le molesta? ¿Sabe que le preocupa? ¿Sabe que le enoja? Sí. Sí, ha llegado en algunos momentos, sobre todo en el sexenio pasado. Mira, cuando tienes una amistad, hay un respeto mutuo, pero la relación que se da, y lo tienes tú, los tienen todas las personas, no es lo mismo el llevar una amistad fuera de una relación institucional que dentro de una relación institucional. Es muy distinta, totalmente diferente. Porque el mismo ambiente de exigencias, hay otros factores que van incidiendo, opiniones, Claro. y entonces puede crear un ambiente de confusión muchas Sí. veces. Pero cuando hay una claridad, y por eso lo digo de esta manera, es un gran ser humano Rutilio Escandón Cadenas. Si algo tengo que reconocer, siempre ha sido muy respetuoso y reconoce el profesionalismo y sobre todo el que te escucha. Déjeme preguntarle ahí algo. ¿Usted le ha dicho que no una vez o varias veces al gobernador? Sí. ¿Y lo ha escuchado? Sí, claro. Profesionalmente hablando. Sí, claro. Sí, claro. Porque he considerado que es lo más prudente, que es lo que debe ser. Pero además, él siempre también en su estilo y su forma de ser, hemos coincidido muchísimo. ¿Escucha? Escucha, es disciplinado, es respetuoso. Por eso te digo, hay muchas coincidencias. Para mí ha sido un privilegio, un honor, el que el sexenio pasado, en tema institucional con el Poder Judicial y ahora en el Estado, estar con él, coincidir con él, ha sido de mis experiencias profesionalmente hablando que me han permitido reivindicarme. Pero eso se puede lograr cuando tienes a alguien que te sabe escuchar y que tiene las mismas características. Secretario, volviendo al punto de esta deudota, le voy a llamar así, que les dejaron, ¿ha impedido eso el accionar de este gobierno? ¿Lo limitó, digamos? No. Pero no, más cosas se hubieran podido lograr si no Por estuvieran, supuesto. si no hubieran encontrado ese problema. No, sí, claro. Sin duda. Cada vez que tengo la oportunidad porque hemos estado caminando, revisando
las 13 delegaciones de la Secretaría de Hacienda, 63 centros de recaudación. Cada vez que voy haciendo recorridos, siempre existen inquietudes o algunos sectores se acercan y que tienen ciertas necesidades, entonces les explico y se los digo de manera muy respetuosa. Imagínense si no tuviéramos estos compromisos, claro, cuántas cosas se hubieran hecho. Por eso a un estado y desde luego a Chiapas en particular, todos deseamos que sea un estado próspero, que sea un estado con una reactivación económica permanente, y a eso le hemos apostado este sexenio, sin duda. Ha sido lo mejor que le ha pasado a Chiapas, que haya llegado un gobernador como Rutilio Escandón Calderón. Ya, si te platicara, cuando lo nombran candidato por Morena, no, para tu servidor fue la noticia, me dio mucha emoción, me dio una emoción, un sentimiento, porque yo sabía que se había luchado tantos años por esto. Claro. Yo lo sabía, porque yo lo vivía. Usted que lo conoce. Claro. Y entonces, desde ahí yo visualicé, a Chiapas le va a ir mejor. Secretario, eso me lleva a la parte política. Usted es consejero estatal y consejero nacional de Morena. Sí. Háblenos un poquito de cómo juega ese papel. ¿Le gusta la política para empezar? No, totalmente. No, justo desde mi época estoy joven, cuando estaba más joven. Lo voy a decir así. Siempre pensaba que como individuo, si tienes el deseo de querer ayudar a los demás, es necesario vincularte con espacios de participación política. Siempre. Es la única manera. Es más. ¿Se puede desde la política ayudar a la gente? Se puede. ¿Y por qué la gente piensa lo contrario? Que la política se aprovecha de la gente. Bueno, es que no nos olvidemos que el ser humano pues tiene formas de pensar, y en la historia universal, cuántos hombres y mujeres han generado transformaciones y encauzado naciones, estados, municipios, cuando hay ese sentido de servir. Y entonces en mi época de juventud yo sabía muy bien que a la vez estudiando mi licenciatura, yo soy unachense. Es licenciado en Contaduría Pública. Licenciado en Contaduría Pública. Pasó por la EDCA, luego por la Facultad de Contaduría de la UNACH. ¿Qué otro ha estudiado después? ¿Qué posgrado tiene? Una maestría en Contaduría y un doctorado en Administración. También estuve durante 24 años frente al grupo en la Universidad Autónoma de Chiapas, en la Facultad de Contaduría. ¿Fue catedrático o es catedrático con licencia? Catedrático con licencia. Ok. Sí. Si se acaba este gobierno y usted, yo pienso que lo vamos a ver por ahí haciendo labores políticas, pero si se acabara, ¿regresaría a la facultad a dar clases? Sí, por supuesto. Es también una etapa de mi vida que la verdad que me ha llenado mucha satisfacción. Imagínate, te encuentras en un espacio público o privado, en una plaza comercial, en un auditorio, te encuentras a exalumnos, exalumnas. ¿Le ha tocado? No, muchísimos. En instituciones públicas, o sea, y te saludan, pero sobre todo que con
de manera grata. O sea, ese es o la llamada a veces, la llamada por teléfono. Oh, Profe, le dicen. oiga, profe. Muy al principio, en algunas generaciones del grado que te dicen, profe, le agradezco muchísimo porque lo que usted nos enseñó en las aulas, ahora las estoy aplicando y mire cómo voy avanzando. Le agradezco la fría que me pegaba. Imagínate escuchar eso. ¿Era usted estricto? Muy estricto. No, sí, muy estricto. ¿Regañón? Algo regañó. ¿Barco no? No, son de las experiencias que también siempre lo compartía yo con los alumnos, decía, alumnos y alumnas. Cada vez que tengamos la oportunidad de coincidir, van a aprender, y que creo que esa es la obligación que tenemos, ¿no? Como maestro, que estés formando a los alumnos o a las alumnas. Y no, hombre, olvídate si alguien me decía, oiga, es que mire, no estudié. Bueno, pues ni modos, no estudiaste. Si vas a presentar tu examen, prepáralo, preséntalo. Si no, y lo repruebas, nos vemos en el extraordinario. No, pero es que no. Porque, pues si todos estamos en función se entiende que para eso vamos a la escuela. Claro. Para prepararnos. Son lecciones para cuando ya estás en la vida real. Y por eso me recuerdan de esa manera. O sea, fui amigable, sí, fuera de aulas. Dentro de aulas, pues una autoridad docente y había que ejercerla como tal, ¿no? Pero en fin, y entonces, sí, yo siempre he dicho, inclusive yo les decía a mis alumnos y a mis alumnas, tienen que ser los mejores profesionistas, los mejores preparados, pero no se olviden de la participación política, háganlo, porque estamos de acuerdo que cuando un pueblo está preparado, pero además en materia de educación, pero también preparado en un entorno político que conoce, que pueda conocer quiénes son sus referentes o sus representantes como autoridad legislativa o ejecutiva o en general, pues cuando tienen esa claridad se convierten y tienen que ser actores y juicios de opinión con argumentos. Claro. No, porque luego sucede, es muy común, ¿no? Que a veces opinar sin bases. Opinan, critican, pero no conocen. Y entonces eso es como un proceso de que cada vez la ciudadanía se vaya preparando, se vaya formando. Y por ejemplo, en mi generación de la licenciatura, que fue en el 88, 92. De la UNACH. De la UNACH. Si tú me preguntas, acuérdate que los grupos en promedio éramos de 40. Sí, eran grupos grandes. Grupos grandes. Terminaban 30 a veces. Y terminamos 25, 30. Sí. Pero eran 3 grupos, A, B y C. De los 120 o 100 compañeros, ¿cuántos crees que se incursionaron en el tema político? No sé. ¿Solo usted? Solo yo. Ahora es consejero de Morena, insisto, a nivel local y estatal. ¿Lo vamos a ver en otra parte, secretario? ¿Qué le gustaría ser? ¿Diputado local, diputado federal? ¿Lo candidatemos de una vez? ¿Senador? Me gustaría ser alguien que siga sirviendo a Chiapas, que siga yo teniendo, y que no quiero decirlo yo, que lo digan los demás, pues esa congruencia. Y lo que pudiera venir, pues, ¿qué te puedo decir? Solo agradecerles a todas y a todos que puedan ver en tu servidor a alguien que pudiera representarlos. ¿En dónde? No lo sé. Lo que sí sé es que voy a seguir trabajando intensamente
con mis principios, con mi forma de actuar, ser respetuoso y seguir ayudando a los demás. Usted es de los convencidos, políticamente hablando, de que la transformación que se está enarbolando en este sexenio, lo hablo a nivel local y a nivel nacional, tiene que seguir. Sin duda. Y sí, y convencido sí, porque yo siempre me formé en las izquierdas. Yo inicié en el PRD y siguiendo los pasos de nuestro presidente de la República, que no solo de a distancia, sino cuando él visitaba Chiapas, ahí estábamos, ayudando. Siempre he creído en la forma de pensar que la izquierda en Chiapas y en México debe prevalecer, debe haber continuidad, debe haber esa cuarta transformación de la que se viene hablando. Desde mi perspectiva es real y se debe darle continuidad, y porque la transformación es, imagínate, cuando hay un convencimiento y un pensamiento de servir, de ayudar, y bajo instrumentos y herramientas institucionales. Tu servidor, secretario de Hacienda, pero es consejero estatal y consejero nacional de Morena. Al interior del partido, bajando esos principios, pues, ¿qué estamos haciendo? Como servidor público, escuchar. Y aquellos, las necesidades o peticiones que se hacen, les vamos explicando. Para eso están los diferentes organismos públicos. Y acercarnos con los titulares, de igual forma. Externarle nuestros puntos de vista de acuerdo a porque al estar caminando vas escuchando inquietudes. Claro. Pero con una sensibilidad y socializando. Entonces, no solo les hablo como funcionario, les hablo como una persona sensible que percibe el sentimiento del pueblo de Chiapas. Entonces, ¿usted considera que sí se han sentado las bases de la transformación de las que habla el presidente? Claro, se han sentado las bases y se han trabajado de manera muy importante en el Estado. Nuestro representante o líder moral en el Estado, que es Rutilio Escandón Cadenas, es el mejor ejemplo. He escuchado a algunos de los aspirantes a ser el coordinador, le llaman, pero pues, aspirante presidencial, decir que la transformación no se logra en un sexenio. ¿Coincide usted con eso? Sí, es complejo. Bueno, nosotros mismos lo estamos viviendo en Chiapas. Cuando hay lo que sucede en Chiapas sucedió a nivel nacional y sucedieron en muchos estados de la República. No lo resuelves en un sexenio de manera rápida. No, tiene que haber continuidad. Por eso la 4T tiene que quedarse por muchos años para que se siga consolidando. No podemos permitir que lo que ya se viene haciendo, lo que se viene estableciendo las bases, bajo los criterios de esas políticas públicas, no se puede interrumpir, porque lo hemos venido diciendo, imagínate concentrar la riqueza en unos cuantos. O sea, privilegios económicos, poder político, pero para solo acaudalarlo en unos cuantos, pues eso fue el gran deterioro. ¿Eso se ha logrado en Chiapas, secretario, ya para ir terminando? ¿No concentrar todo en unas cuantas personas? Eso es justamente lo que estamos haciendo, que el presupuesto público se distribuya de manera equitativa y desde luego priorizar y seguir trabajando en el pensamiento, de servir a los demás. Secretario,
nos podríamos seguir platicando. Creo que... Le agradezco muchísimo la conversación. ¿Algo más que usted quiera poner sobre la mesa? No, solo decirles a todas y a todos que su servidor estamos muy comprometidos con esta administración, con esta gestión al frente de la Secretaría de Hacienda. Sabemos muy bien que hay muchos retos, que hay muchos temas que se tienen que seguir resolviendo, pero decirles que nos tengan confianza, que nos sigan teniendo confianza. Son procesos que se ha avanzado muchísimo en Chiapas. Y a través de la Secretaría de Hacienda, que también nos sigan, porque hay promociones de descuentos, de beneficios, abonando a cuando hay un orden, disciplina financiera en Chiapas, y a través de las herramientas que a través de la Secretaría de Hacienda lo vamos implementando, nos está permitiendo justamente esto, que se generen beneficios y descuentos a los diferentes sectores. Y vamos a seguir así, y que nos sigan en las redes sociales. Ahí están en la página de electrónica, y decirles a ustedes que vamos a seguir trabajando intensamente. Es un honor, es un privilegio que ahora pues un chiapaneco de un barrio de Tuxtla Gutiérrez, que conduce los destinos y la administración de los recursos del pueblo, es gracias y afortunadamente a la confianza y el respaldo de nuestro gobernador, Rutilio Escandón Cadenas. Secretario, nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias a usted al contrario de ti, por darse ese tiempo. Muchas gracias, Ciro. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.